Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria. En esta oportunidad vamos a hablar de la Constitución Nacional. En principio, la idea sería hablar más que nada de conceptos generales, fundamentos que tiene nuestra Constitución Nacional, los principales fundamentos, podríamos decir, ¿sí? Bueno, para comenzar, lo que vamos a hacer es analizar la Constitución Nacional desde términos jurídicos y desde términos políticos. En términos jurídicos formales, podemos decir que es el documento que contiene las normas de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Ese es el fundamento eh, principal jurídico de nuestra Constitución Nacional. Para asegurar esta supremacía, para asegurar esta jerarquía de la cual hablamos, se establecen dos mecanismos, ¿sí? Por un lado, va a tener una cierta dificultad para su reforma, ¿sí? Para su reforma se van a requerir mayorías agravadas, ¿sí? Procedimientos especiales, se va a requerir de una constitución, de una convención constituyente que va a ser la que va a realizar la reforma propiamente dicha. Y esto es lo que normalmente vamos a llamar rigidez constitucional. Por otra parte, otra de las formas que van a asegurar esta supremacía va a ser un método para controlar las leyes inferiores que se dicten en todo el territorio del país. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna ley inferior a la Constitución Nacional va a poder contradecirla, ¿sí? Ninguna ley inferior va a poder ir en contra de una norma, una disposición contenida dentro de la Constitución Nacional. Esto es lo que vamos a llamar control de constitucionalidad. ¿Mm? Bueno, ahora bien, en términos políticos, las constituciones normalmente lo que expresan es la unidad política de una sociedad, dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a contener? Va a contener los valores comunes, va a contener todo lo que es la organización estatal y también va a contener los fines de esa sociedad, ¿sí? Que se caracterizan dentro de esa sociedad. Entonces, esos fines y esos valores, si bien normalmente van a estar distribuidos durante todo, o sea, el proceso y de acuerdo a todo el proceso de redacción de la Constitución, va a seguir todo el proceso de redacción de la Constitución y lo vamos a encontrar en toda la normativa en general de la Constitución. Normalmente lo vamos a ver plasmado en una síntesis en lo que es el preámbulo de la Constitución. Bueno, lo que podemos poder, hacer hasta ahora es una síntesis, ¿sí? De qué es entonces la Constitución argentina. Es la ley fundamental que rige nuestro país, es la ley que tiene mayor jerarquía, como dijimos, dentro del ordenamiento jurídico, es la que va a darnos los derechos, las libertades y las garantías de las personas, va a establecer todo esto, va a regular también la organización adentro del Estado y el ejercicio de los poderes del Estado, y es la ley suprema. ¿Por qué? Por esto que decíamos hasta ahora, las demás leyes inferiores deben respetar sus disposiciones. Bueno, nos podríamos preguntar, llegado este momento, si hay otras normas que tienen la misma jerarquía de la Constitución Nacional. Y la respuesta es afirmativa, sí. Hay algunos tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma idéntica jerarquía que la Constitución Nacional, ¿sí? Esto es a raíz de que en el año 1994 se reformó la Constitución y se incorporó en el artículo 75 y inciso 22, se incorporaron una serie de tratados que adquirieron la jerarquía lo que se llama jerarquía constitucional. Es decir, que
están equiparados al mismo nivel que la Constitución Nacional. Bueno, el preámbulo. Vamos a hablar un poquito del preámbulo en esta ocasión. Como dijimos anteriormente, todos esos fines, esos valores, todas las motivaciones, todo lo que llevan cada una de las normas que están contenidas dentro de la Constitución Nacional, están sintetizadas de alguna manera en el preámbulo, ¿sí? Entonces, lo que va a expresar este son los valores, vuelvo a repetir, los fines y las motivaciones que se tuvieron en cuenta al momento de dictar la Constitución Nacional, ¿sí? Bueno, nuestro preámbulo nombra, entre otras cosas, la unión nacional, la paz, el orden, la justicia, la defensa común, el bienestar general y la protección de la libertad de todos los habitantes. Ahora bien, vamos a hablar en este caso, después de haber hecho este pantallazo de qué es nuestra Constitución Nacional, de cuáles son esos derechos y esas garantías que están contenidos en el texto constitucional, ¿sí? Los derechos constitucionales básicamente se van a dividir, en primer término, en los derechos de todas las personas o los derechos personalísimos, también se los llama derechos personalísimos, que básicamente podemos resumirlos en derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la libertad, derecho a peticionar ante las autoridades, derecho de votar y ser votado, derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, derecho de usar y disponer de la propiedad, derecho de publicar libremente, sin censura previa, y derecho de enseñar y aprender. Hay más derechos personalísimos, pero esto sería como un pantallazo de los principales, ¿sí? Esto nosotros lo vamos a ver en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y a su vez van a estar plasmados específicamente en ciertas declaraciones o tratados de derecho internacional, como son el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Libertades del Hombre y el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, por otra parte vamos a tener los derechos de los trabajadores, ¿sí? Los derechos de los trabajadores van a estar dispuestos, contenidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, bueno, en el primer párrafo, vamos a aclarar eso, y entre ellos podemos encontrar el de las condiciones, contar con condiciones dignas de trabajo, una jornada laboral limitada, descanso y vacaciones pagos, una retribución justa por la labor realizada, un salario mínimo vital y móvil y la protección contra el despido arbitrario. Por otra parte, vamos a tener el derecho de los gremios, ¿sí? Esto está contenido también en el artículo 14 bis, segundo párrafo. El derecho de los gremios, entre otras cosas, va a asegurar que los gremios puedan realizar convenios colectivos de trabajo y puedan ejercer el derecho a huelga. Asimismo, vamos a ver en el mismo artículo 14 bis los derechos que tienen que ver con la seguridad social, ¿sí? Esto va a estar en el tercer párrafo de este artículo y tiene que ver sobre todo con lo que es asegurar el seguro social obligatorio y las jubilaciones y pensiones móviles. Por otra parte, vamos a tener el derecho que protege a las familias, ¿sí? Y entre ellos va a estar el acceso a una vivienda digna y la compensación o la asignación económica familiar. Bueno, nos ponemos a pensar entonces si hay otros derechos contenidos más allá de estos que podríamos decir que son los derechos primarios o fundamentales
Y ahora podríamos preguntarnos qué otros derechos protege nuestra Constitución Nacional. Bueno, hay otros derechos que se han incorporado luego de la reforma del 94, y entre ellos están el derecho a tener un medio ambiente sano, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en el artículo 41 de la Constitución Nacional, y el derecho de los consumidores, que está en el artículo 42, derecho a consumidores y usuarios, ¿sí? Y asimismo vamos a encontrar el derecho que protegen a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres y a las personas indígenas. Esto va a estar distribuido, entre otras cosas, por ejemplo, lo que es a las mujeres en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional, y también en la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Después vamos a tener en el artículo 75, inciso 17, la protección a las personas indígenas. Vamos a tener también una convención que fue ratificada en el año 2017, una convención interamericana sobre la protección hacia los adultos mayores, hacia las personas mayores. A grandes rasgos, esos serían los otros derechos que fueron incorporados con posterioridad al dictado de la Constitución original, ¿sí? Estos se incorporaron estos últimos en el año 1994. Bueno, ahora nos tendríamos que preguntar, porque estamos hablando de derechos, estamos clasificando los derechos, ¿tiene límites el ejercicio de estos derechos? ¿Tiene algún tipo de límite? Y la respuesta es afirmativa, sí. Los derechos deben ejercerse de acuerdo con las leyes que van a reglamentar el ejercicio de cada uno de esos derechos, ¿sí? Cada derecho va a ser reglamentado por una ley. Por otra parte, tenemos por un lado los derechos que están consagrados en nuestra Constitución, y por otra parte vamos a tener las garantías constitucionales. Cuando hablamos de garantías constitucionales nos referimos a aquellos mecanismos que establece también la Constitución Nacional para proteger, para darle una protección a esos derechos que nombramos antes. Entre las garantías constitucionales podemos encontrar en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es fundamental este artículo, hay que leerlo con detenimiento, pero a grandes rasgos podemos encontrar que ninguna persona puede ser arrestada sin una orden escrita de autoridad competente para eso, para ese motivo específico, para ese arresto. Deben respetarse siempre la defensa en juicio. El domicilio y la correspondencia son inviolables y nadie puede revisarlos sin una orden de un juez. Esto en los casos de, por ejemplo, de los allanamientos, ¿sí? Los allanamientos tienen que tener una orden previa de un juez. Eh, y después vamos a tener otro tipo de garantías, que en realidad se les puede llamar garantías, u para mí es mejor llamarlas acciones, porque en realidad son acciones judiciales específicas que van a proteger ciertos derechos específicos. Vamos a tener en el artículo 43 de la Constitución Nacional el habeas corpus, que va a proteger la libertad y la integridad física de una persona cuando ésta se vea alterada, restringida o amenazada de forma ilegal por una autoridad, ¿sí? Después vamos a tener el habeas data, que va a proteger los datos de una persona, ¿sí? Valga la redundancia. Habeas data protege los datos de una persona cuando son usados sin que esa persona dé su aprobación, sin que esa persona dé su consentimiento. Y por otro lado vamos a tener la acción de amparo, que va a proteger a los derechos de todas las personas cuando sea urgente, ¿sí? Tener una decisión judicial que termine con un acto ilegal. ¿Mm? Bueno, en este sentido, hablando de la acción de amparo, tenemos que saber que, bueno, también fue introducido constitucionalmente en el año 1994, en este artículo que les decía, el artículo 43. Esta acción lo que va a hacer es proteger los derechos, como decíamos, que se vean
lesionados y que necesiten de forma urgente ser resueltos judicialmente, y cuando no exista otro remedio judicial más idóneo para resolverlo, ¿sí? Yo en clase les daba el ejemplo de que se utiliza mucho para casos de salud, ¿sí? Porque hay muchas veces en que una persona necesita resolver un tema a nivel judicial, por ejemplo, contra una obra social, un tema de salud, que muchas veces es de vida o muerte, o ante un tratamiento que la persona esté internada, por ejemplo. Entonces un familiar puede interponer la acción de amparo, se la llama acción expedita de amparo justamente por esto, por la rapidez, la celeridad que tiene que tener la resolución. Esto va a significar entonces que todos los derechos postulados en la Constitución van a ser justiciables. Ahora vamos a hablar un poco de las formas de gobierno que adopta nuestra Constitución. En el artículo primero, la forma de gobierno que establece nuestra Constitución es la forma representativa, republicana y federal. ¿Cuáles son los fundamentales tips o claves para entender la forma representativa de gobierno? La forma representativa va a significar que el pueblo gobierna por medio de sus representantes que va a elegir periódicamente a través del voto. En nuestro caso, la democracia representativa va a ser esta forma de gobierno, ¿sí? Y se va a basar justamente en las elecciones periódicas por parte de toda la población, salvo excepciones justificadas, de estas autoridades que son las que van a representarnos. Así, de esta forma, lo que vamos a ver plasmado es el derecho de votar, el derecho de ser elegido y de elegir, o sea, el derecho, básicamente, uno de los principales derechos políticos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de la forma republicana. La forma republicana de gobierno implica varios aspectos, ¿sí? Por un lado, va a implicar la división de poderes, ¿sí? Que de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, vamos a tener el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Por otro lado, también va a implicar la periodicidad, esto que decíamos antes, la periodicidad en la elección de los representantes. Al mismo tiempo va a implicar la publicidad de los actos de gobierno, va a implicar la responsabilidad de los funcionarios del gobierno en relación a cada cargo que esté desempeñando, al cargo que cada uno desempeñe, el principio de igualdad ante la ley y la declaración de garantía de un conjunto de derechos que ya vinimos explicando, ¿sí? Bueno, lo que hay que tener presente acá es que si bien implica o conlleva todas estas pautas, todos estos conceptos, la forma republicana, el principal eje de la forma republicana de gobierno va a ser la división de poderes, ¿sí? Eso va a ser el eje fundamental de la forma republicana de gobierno. Entonces, como decíamos antes, la forma republicana entonces va a estar principalmente determinada por esta división de poderes, y el fundamento de esta división de poderes va a ser justamente impedir el monopolio del poder y de esta manera evitar un abuso de autoridad, ¿sí? La idea es que esa división de poderes haga que se puedan controlar y equilibrar entre ellos. ¿Mm? Entonces, vamos a tener por un lado el poder legislativo, que hace las leyes, el poder ejecutivo que ejecuta las leyes y administra el país, y el poder judicial, que es el que interpreta las leyes y las va a hacer cumplir a través de las sentencias judiciales. Bueno, el Poder Ejecutivo Nacional es ejercido por una persona con el título de presidente de la Nación Argentina y va a representarnos ante los demás estados.
es elegido por el término de 4 años, dura su mandato, es elegido por el pueblo y puede ser reelegido cuando termina su mandato por un mandato más y luego de esa reelección debe esperar un periodo de 4 años para volver a presentarse a elecciones para ser elegido nuevamente, ¿sí? Bueno, el Poder Legislativo Nacional lo ejerce el Congreso de la Nación, que en nuestro caso, en el caso de Argentina, es bicameral, tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que en el caso de la Cámara de Senadores va a representar a las provincias y a CABA, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los miembros de ambas cámaras son elegidos también por el voto popular, ¿sí? En el caso de los diputados van a durar 4 años en su cargo y van a ser reelegibles. En el caso de los senadores van a durar 6 años y también van a ser reelegibles. Bueno, y por último tenemos el Poder Judicial, que es ejercido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los tribunales inferiores, ya sea Cámara de Apelaciones, tribunales orales, de primera instancia, en lo civil, en lo comercial, todos los demás tribunales que están por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces van a ser elegidos eh, por un sistema especial que donde interviene el Consejo de la Magistratura, ¿sí? No van a ser elegidos, como en los otros casos de los otros poderes, no van a ser elegidos por el voto popular, sino por este sistema que va a estar establecido y va a estar ejercido por el Consejo de la Magistratura. En este caso, la excepción se va a dar en los jueces de la Corte Suprema, que estos sí van a estar elegidos por el otro poder, que es el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Senado. Bueno, y la duración de sus cargos, en el caso de los jueces, va a ser, mientras dure su buena conducta, va a durar su cargo, ¿sí? O sea, a menos que renuncien, van a poder conservar sus cargos mientras ejerzan bien su función. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, Vamos a hablar ahora entonces, habíamos hablado del aspecto representativo y del aspecto republicano de nuestro gobierno, ahora vamos a hablar del aspecto federal. ¿Qué quiere decir que nuestro gobierno sea federal? Quiere decir básicamente que van a existir dos clases de gobierno. Va a existir un gobierno federal, ¿sí? Que es el gobierno eh, federal o nacional, se lo puede llamar, que es el gobierno de todo el país, ¿sí? Que abarca todo el territorio de la nación, y va a existir un gobierno, o en nuestro caso varios gobiernos provinciales, ¿sí? O locales. Este sistema lo que va a permitir es justamente el control y la cooperación entre los distintos gobiernos, entre los gobiernos provinciales y el gobierno federal. Entonces, lo que vemos acá, que esta forma de gobierno, la forma de gobierno federal, lo que hace es a la organización a nivel política, a nivel territorial, de todo el territorio, ¿sí? Como está distribuida la organización política a nivel del territorio, a lo largo de todo el territorio de la Argentina. Bueno, otra cosa que va a implicar esta categoría de gobierno federal es justamente que las provincias van a conservar su autonomía, ¿sí? Eh, Van a conservar su autonomía en relación a elegir sus representantes, en relación a dictar sus propias leyes, sus propias constituciones, ¿sí? Eh, y en realidad van a, o sea, van a conservar todo el poder que no haya sido delegado al gobierno federal o el que se hayan reservado exclusivamente cuando fueron constituidas, ¿sí? Bueno, en el título primero
se refiere al gobierno federal, nuestra constitución, y en el título segundo a todos los gobiernos, a lo que es los gobiernos de provincia. Y luego, dentro de lo que es los gobiernos de provincia, en la reforma de 1994, también se refiere a municipios, ¿sí? Cuya autonomía debe estar asegurada dentro de las constituciones provinciales, las regiones, que cada provincia puede crear distintas regiones dentro de su territorio, y el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora bien, lo que les decía recién, un poco, ¿qué quiere decir esto de la autonomía de las provincias? Bueno, básicamente lo que nos dice el artículo 21 es que conservan todo el poder no delegado al gobierno federal y aquel poder que expresamente hayan dicho que se reservaban en los pactos especiales al momento de su incorporación como provincias a nuestro país. Dictan su propia constitución, ¿sí? Esto está en el artículo 123, y se van a dar sus propias instituciones y van a elegir, como les decía antes, a sus propios representantes. Todo esto sin que intervenga el gobierno federal. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la reforma de la Constitución. Como dijimos al principio, la Constitución Nacional puede reformarse, ¿sí? La pregunta va a ser, ¿puede reformarse? Sí, sí. La respuesta es afirmativa, sí, puede reformarse en forma total o parcial. Para reformar la Constitución es necesario todo un sistema que es bastante rígido, como dijimos al principio. Eh, Se va a necesitar una ley del Congreso dictada por una mayoría especial, que va a ser de 2/3, que declara la necesidad de dicha reforma, ¿sí? Y va a establecer esta ley qué partes se va a reformar de la Constitución, del texto constitucional. Si se va a reformar solo ciertas partes, se va a aclarar qué partes específicamente se van a reformar o si va a ser una reforma total. ¿Quién va a realizar la reforma? Bueno, la reforma la realiza una convención constituyente que va a ser convocada específicamente para esto, ¿sí? Y esta convención constituyente va a estar integrada por personas elegidas por el pueblo. Bueno, para terminar, entonces vamos a decir que en la actualidad las normas de mayor jerarquía de todo nuestro ordenamiento jurídico se encuentran dentro de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos que están incorporados a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución, a través del artículo 75, inciso 22, desde el año 1994. Allí vamos a tener también un montón de derechos que tienen el mismo rango, como dijimos al principio, de la Constitución Nacional, es decir, tienen jerarquía constitucional y están equiparados al nivel de los otros derechos que contiene nuestra Constitución. Esto es lo que vamos a llamar el bloque de constitucionalidad, ¿sí? Constitución, tratados internacionales incorporados a ella. Entonces, dentro de la Constitución vamos a tener, en primer término, una clásica declaración de derechos, ¿sí? Que es la parte dogmática, lo que se llama la parte rígida o dogmática, son los derechos, aquellos derechos que están desde la sanción de la Constitución de 1853. Es todo el capítulo primero, la primera parte. Después vamos a tener un capítulo segundo, ¿sí? Que va a hablar de los nuevos derechos y garantías, y son los que están incluidos en este capítulo segundo. Y también vamos a tener los derechos contenidos dentro de la Constitución a través de estos instrumentos que incorporó la Constitución en el año 1994 a su texto, a través del artículo 75, inciso 22. Entonces, van a ser derechos
llamémoslo, constitucionalizados, porque están dentro de estos instrumentos que fueron constitucionalizados justamente en el año 1994 a través de la incorporación en el texto constitucional, artículo 75, inciso 22. Bueno, hasta aquí esta presentación, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la próxima ya hablando de otro tema. Muchas gracias.